Un cordial saludo para todos los asistentes al curso virtual de eficiencia energética. Mi nombre es Rafael Barón y los voy a acompañar en esta sesión del curso. A continuación vamos a abordar la lección número 26 sobre el cálculo de la reducción de emisiones de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero por los proyectos implementados. Primero, tener claridad sobre la primera etapa para el cálculo de la reducción de emisiones de GEI, donde se hace un seguimiento del proyecto implementado y poder obtener el ahorro, donde se requiere la siguiente información. Primero, la demanda total de la energía eléctrica del sistema, del área del proceso o el equipo, en kilovatios hora al año. El consumo anual de otras fuentes de energía de combustibles. El nombre de la medida de eficiencia energética, la fecha de implementación, la duración de la medida de eficiencia energética y el ámbito de implementación, es decir, el usuario final, como puede ser iluminación, sistemas de climatización, ventilación y bombeo, refrigeración, calor directo, aire comprimido, entre otros. La demanda base de la energía anual también es fundamental tener. El precio promedio de energía, la base anual de emisiones de dióxido de carbono en toneladas de CO2 por año, la inversión de la medida de eficiencia energética en montos de inversión, la demanda anual de las medidas de eficiencia energética, la base de emisiones de dióxido de carbono de la medida de eficiencia energética, el ahorro anual de la energía, el ahorro anual de las emisiones de dióxido de carbono, el ahorro anual en costos y los métodos de cálculo de ahorros energéticos y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En un proyecto de eficiencia energética en sistemas eléctricos, las emisiones de un proyecto producto de su consumo de electricidad en la red se calcula en base a la energía eléctrica ahorrada por la implementación del proyecto y el factor de emisión de la red eléctrica. Se utiliza la siguiente fórmula, donde PE es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto en el año, expresada en toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente. ES significa energía eléctrica ahorrada por el proyecto en el año en kilovatios hora al año. Y GEF es el factor de emisión de la energía eléctrica en el año, establecido en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilovatio hora. El factor de emisión de la energía eléctrica en el momento está en 0.401 kilogramos de CO2 por kilovatio hora, es decir, un kilovatio hora genera o emite 0.401 kilogramos de dióxido de carbono. Para proyectos de eficiencia energética en sistemas térmicos, las emisiones del proyecto, producto del consumo de combustible, o puede ser gas natural, ACPM, GLP, entre otros, se calcula en base a la energía térmica ahorrada por la implementación del proyecto y el factor de emisión del combustible utilizado. Se utiliza la siguiente ecuación, donde PE es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto en el año por un proyecto térmico. Ese es el flujo másico o volumétrico del combustible ahorrado por el proyecto en el año. Bien puede ser metros cúbicos de gas natural al año ahorrados, o toneladas de carbón al año, o galones de ACPM al año, o kilogramos de gas licuado del petróleo al año. IGF es el factor de emisión de los combustibles al año expresado en unidades de masa o volumen, en kilogramos de dióxido de carbono por metro cúbico de gas natural, o kilogramos de dióxido de carbono por tonelada de carbón, o kilogramo de dióxido de carbono por galón de ACPM, o kilogramo de dióxido de carbono por kilogramo de GLP. Aquí tenemos algunos factores de emisión de los principales combustibles. El gas natural, un metro cúbico de gas natural emite 2.19 kilogramos de dióxido de carbono. Una tonelada de carbón, 2.547 kilogramos de CO2. Un galón de ACPM, 10,18 kilogramos de dióxido de carbono. Y un kilogramo de GLP,
emite 3.05 kilogramos de dióxido de carbono. Estos factores de emisión se pueden constatar en el FECOC, Factores de Emisión de Combustibles de Colombia, 2018. Todo proyecto que se valida y verifica parte por una preparación de información en los sistemas de información y estandarización, el registro y recolección de la información a través de plataformas de registro, se consolida y analiza la información a través de software, validación y consolidación, bien sea a nivel sectorial o regional, y el reporte, que es el que nos permite tener claridad de cuál es el ahorro energético, la reducción de gases de efecto invernadero por la implementación de la iniciativa. Muchas gracias.